Buenas noches. Buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la jornada del día de hoy? ¿Cómo les fue en la calificación de ayer? De la materia de historia. Un día más de algo. ¿Listo? Bien. Para todos, compañeros y compañeras, nuevamente bienvenidos a nuestra sesión número 4 del curso de taller. En la jornada del día de hoy, porfa, que no se nos vaya a olvidar, o, digamos, para hacerlo un poco mejor, más práctico, había quedado con ustedes en que a primera hora me facilitarían el nombre de la edificación que cada equipo seleccionó, ¿cierto? Pero de pronto, como para ahorrar un poquito más de tiempo, damos lo siguiente. El representante de cada equipo o el secretario de cada equipo me pasará un mensaje por WhatsApp a Leti y ella muy amablemente nos ayudará a ir compilando toda la información y me pasará un mensaje completo diciendo, profe, aquí están los 9 equipos y estas son las edificaciones de cada uno. ¿Listo? Entonces, colocamos nombre o el número del equipo, el arquitecto o la arquitecta que nos tocó y adicionalmente la obra que escogimos. ¿Listo? ¿Algún equipo falta por seleccionar su obra? Porque ayer estaba así, profe, estamos decidiendo, estamos viendo cuál nos sirve y cuál no. Ya el día de hoy la tenemos todo listo. ¿Sí? Pero sí seguro, sí todavía que estamos pensando. Así es, ¿listo? Excelente. Ayer alguno de los compañeros, o compañeros, no me acuerdo, me comentaba, profe, ¿qué es lo que hay que ir haciendo y cuándo lo hay que entregar? ¿Cuándo hay que entregarlo? Perdón, las palabras. La idea es que en la medida que vayamos viendo temática específica, dicha temática ustedes puedan aplicarla a su obra e ir extrayendo información. Esa es la idea. ¿Qué estuvimos realizando en la sesión de ayer? Formas de visualizar, perfiles, colores, listo, inercia visual, textura, orientación y color, listo. Ayer estuvimos trabajando una temática específica, propiedades visuales de la forma, después nos metimos con perfiles básicos, y llegamos hasta el punto de las transformaciones, ¿cierto? Transformaciones de dimensión, transformaciones sustractivas y aditivas. ¿Qué podemos empezar a ir adelantando de nuestra actividad? Regálenme una construcción que algún equipo ya haya seleccionado. ¿Cuál es? ¿Podemos escribirla acá un segundito para buscarla y proyectarla? ¿De qué, perdón? Aquí. Este es de Luis Carlos. Un equipo ya seleccionó esta obra acá. ¿Listo? En función a la temática que ya estuvimos trabajando en la sesión de ayer,
empecemos a analizar nuestra obra extrayendo información que esté relacionada a la temática de ayer. Ayer estuvimos viendo formas, perfiles, estuvimos trabajando si materiales o texturas, inercia visual, estuvimos trabajando composiciones, básicamente transformaciones de la forma, empezar a extraer esta información de dicha construcción. Ojo, hasta ahorita no he buscado una vista superior o una vista en plano, pero podemos quedarnos con esta vista frontal. De pronto decir, listo, en la fachada principal o en la fachada frontal, en la fachada de punto este o este, el sentido geográfico que tenga, la edificación parece predominar con muchas figuras rectangulares bastante puras. De pronto tenemos estos dos elementos acá. Estas dos figuras rectangulares que se ven en el centro, dependiendo de la investigación que ustedes hagan, posiblemente coincidan con el acceso principal de la edificación. ¿Listo? No sé si aquí está la entrada principal. Yo estoy divagando un poco. ¿Listo? Adicionalmente, se puede apreciar que existen otras formas, como lo que son los círculos, triángulos, medio círculo, ¿por dónde? Por otra parte, por aquí. ¿Listo? Y creo que por aquí también. ¿Listo? Empezamos a extraer de esta edificación lo que estuvimos trabajando en la sesión de ayer. ¿Listo? A lo mejor cuando ustedes observen la vista superior de la edificación, podemos de pronto decir, y lo vamos a completar con lo que vamos a trabajar ahorita, que es continuación de ayer. Es que la planta tiene una forma, no lo sé, circular. A ese círculo que se ve en una vista superior, parece que se le estuvieran conectando o adosando figuras cuadradas y empieza a hacer una composición de tipo específico o una característica específica. ¿Listo? Eso es lo que nosotros, en función a lo que hemos trabajado en la sesión de ayer, ya podemos ir adelantando. Mi idea o mi sugerencia para cada equipo es: busquemos mucha información, busquemos muchas fotografías. Algunas edificaciones llegan a veces a tener como modelados tridimensionales que ya hay personas que lo han hecho previamente. Si encontramos algo como esto o algún video de YouTube que pueda tener como un recorrido virtual externo, todo ese material va a servir a ustedes para mejorar la explicación de la edificación que han seleccionado. Bien, entonces hasta ahora, en función a toda esta temática que vamos revisando, o que arrancamos con mayor peso la sesión de ayer, vayamos aplicando esos contenidos en cada una de las edificaciones. Puede ser que el análisis que observemos en una vista frontal nos dé ciertos resultados, a lo mejor la vista superior nos da otro resultado, a lo mejor cuando vemos una vista tridimensional decimos es que da la sensación que esta edificación parece que la hicieron como un cubo puro, pero pareciera que el arquitecto empezó a extraerle o a quitarle ciertas esquinas y al final resultó lo que tenemos ahorita aquí en pantalla. ¿Listo? Ya le doy la palabra aquí. Rápidamente. ¿En qué sentido? Pues inicialmente era un círculo. Ok. Y lo fueron volviendo hasta que no lo. Ok, esto es importante que lo tengan en cuenta. Todas las anotaciones llévenlas a una hoja de papel porque al final, la semana entrante, vamos a tener que mostrar una pequeña presentación con todas esas conclusiones que el equipo ha llegado de su respectiva edificación. ¿Listo? Por aquí hace rato tenía una pregunta y se me olvidó la palabra. Listo. Si te acuerdas de la pregunta, me dices sin problema, ¿vale? No pasa nada. Bien, ya la hojita, ojo, ya la hojita de asistencia está corriendo. Pues si consiguen información también lo pueden hablar, porque ayer estuvimos hablando de textura. En este caso creo que si la mente no me falla, yo lo he hecho muy bien de esta obra, pero creo que esta obra, no sé si ya está dentro de lo que consideran la arquitectura brutalista, que cuando ya hay muchos materiales, específicamente el concreto, ya lo dejan a la vista, sin mucha decoración, sin mucho revestimiento. Es una tendencia que empezaron a crear, porque a lo mejor son literalmente puros
importante la dominio. ¿Listo? Entonces, esa característica, por ejemplo, de la parte constructiva, también la pueden distinguir después. ¿Vale? Dios mediante este fin de semana, yo creería que, como el lunes, de pronto, ojalá un poquito antes, termino de ajustar el respectivo instructivo que nos va a ayudar a preparar el trabajo del primer corte. Normalmente, en todas mis actividades de cualquier materia, para los exámenes o actividades de corte, mi persona siempre facilita un instructivo que suele estar bastante detallado en lo que hay que hacer, cómo hay que presentarlo y a dónde hay que cargar. ¿Listo? Es decir, toda la información completamente detallada la van a encontrar en ese instructivo. Importante, cuando ustedes reciban ese instructivo, por favor, si quieren no le den el beso a su esposa o a su esposa lo que lleguen, pero por favor lean ese instructivo con mucho detenimiento. Hay estudiantes que, por no leer con detenimiento, no saben que hay cosas específicas por entregar. Entonces, para que eso no nos ocurra, siempre leamos con detenimiento el instructivo que siempre se nos va a facilitar para cada uno de los exámenes, ¿vale? Normalmente, nuestras actividades de corte siempre van a estar asociadas con algo, una producción, en este caso va a ser una presentación digital, puede ser PowerPoint, Canva o cualquier otro recurso similar, adicional a una exposición. Es decir, una persona del equipo, puede ser por sorteo, puede ser lo que ustedes decidan, eso lo va a seleccionar cada equipo, se va a colocar aquí delante, vamos a proyectar su presentación aquí en el televisor, es mediante que todo funcione bien, y esa persona en un tiempo determinado, normalmente no suele pasar como los 6 minutos más o menos, debe exponer el resultado de su análisis, apoyándose obviamente en la presentación que vayan a emplear. La idea es que cada equipo pueda ensayar o practicar previamente dicha presentación o exposición para que cuando estemos acá parados, aunque tengamos a veces nos dan el miedo escénico, eso es muy normal, que de pronto es que todos mis compañeros me están viendo, eso también es muy normal, pero por lo menos si ya lo hemos practicado un par de veces, podemos tener en cuenta aquellas cosas donde nos caímos en la práctica para que aquí en el hecho real no lo vayamos a cometer. Les comenté en algún momento, ya estoy la palabra, les comentaba en algún momento que hubo unos equipos de unos cursos anteriores a principios de este año, que aunque yo siempre sugería que por favor practicaran o ensayaran su presentación, ellos como que no lo hicieron. Y yo por lo menos daba un número específico de diapositivas. No tanto como por capricho, sino más que todo por lo que es la exposición. Por lo menos cuando nosotros estamos sentados y alguna persona está exponiendo, no sé si les ha pasado, empiezan a pasar las diapositivas muy rápido y llega un momento en que uno ni siquiera puede leer el contenido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mi persona ya ha dispuesto un cierto número de diapositivas para lo que tenemos que explicar. Y si de pronto sacáramos la cuenta, el tiempo que les vamos a dar, dividiéndolo entre las diapositivas, cada equipo puede decir, es que con cada lámina no nos podemos tardar más de tantos segundos. Entonces, en cierta manera, uno mismo se va cronometrando para que le vaya rindiendo el tiempo en cada una de las láminas. Ese ejercicio les va a ayudar mucho y practíquenlo, no lo hagan solo, háganlo, por ejemplo, en una videoconferencia con su equipo de trabajo y entonces el resto de los compañeros va a decir, lo que pasa es que cada vez que tú expones, dices mucho, o miras hacia arriba, o te rascas la cabeza, o haces cosas como eso, ¿listo? Porque eso puede ocurrir, eso es muy normal que pase cuando nosotros estamos haciendo alguna exposición. La idea es que el resto de los compañeros pueda, de una manera amable y constructiva, aportar buenos comentarios para que su representante que va a estar acá lo haga de la mejor manera. ¿Listo? Por acá tenemos una pregunta y seguimos por ahí. Sí, podría ser. O animarlo de hacer una, ¿listo? Por lo general yo siempre digo una sola persona, pero puede llegar un momento en que alguien que esté aquí se quede en blanco y se quede así mirando a todos los demás. Si es así, enseguida, ven, yo te voy a ayudar, teóricamente todos deberíamos manejar el contenido, ¿listo? Entonces, viene otra persona en su auxilio y empieza o termina la presentación, porque para eso somos un equipo, ¿listo? Nos tenemos que apoyarnos con nosotros. Por ahí la tenemos.
había construido la obra y viendo que para hacer el análisis de una obra arquitectónica son muchos importantes. Cada vez una sola persona se le va, digamos, la idea. A veces a mí me suele pasar en las presentaciones. ¿Cómo hicimos nosotros? Nosotros somos un grupo de 7 y son 7 en las diapositivas, digamos que las anotaciones importantes para hablar. ¿Sí? Contorno, tamaño, color, textura, posición, orientación, inercia visual. Entonces nos distribuimos, somos 7 cada uno, hablar de un punto y reducir el tiempo para poder, en el tiempo que usted nos da, expresar todo lo que queremos hacer como equipo. Aparte, ya habíamos pensado algo un poco más, no tan digital, aparte, obviamente sí una parte digital, pero pues también otro tipo de algo físico. Entonces, ¿qué pasa? Que si su merced dice que una sola persona, entonces nos puede volver a organizar el para si definitivamente lo tenemos que volver a organizar o podemos seguir como lo tenemos organizado el grupo. Podría ser 1, máximo 2 personas, más de eso no. Porque entonces entra aquí, bueno, ahora vengo yo, mi nombre es Enrique Simón y eso es tiempo para ¿listo? La idea es que esa persona o máximo 2 personas de una manera muy rápida, muy directa y concreta puedan hablar. Paréntesis importante en función a lo que de pronto entendí. Me comentan que han creado, o esto es lo que entendí, 7 diapositivas hasta ahorita con los 7 puntos que estuvimos viendo ayer más o menos. ¿Fue algo así? Algo así. Listo. Ojo, la presentación no solamente se va a basar en él, van a haber muchos más temas que vamos a ver a lo largo de las próximas clases y lo más seguro es que mi persona le diga es que los aspectos formales, textura, colores, formas, etcétera, lo tengamos que condensar en solo 2 diapositivas. ¿Listo? Nos toca sintetizar la información que vamos a presentar y con el apoyo visual que tendremos del proyector o del televisor, empezar a explicar la idea. ¿Me doy a entender? Sí, o sea que, perdón, nosotros tratábamos de aprovechar el fin de semana que es puente para hacer trabajo aparte de los escolares que tenemos que hacer para la vida. Entonces no podemos trabajar porque tenemos que esperar No, igual pueden ir trabajando. Sí, señor. Porque al final lo que van a hacer es sintetizar todo lo que han producido. A lo mejor cada quien de pronto sintió que empezó a extraer mucha información de un punto y sin querer le salieron, no lo sé, 3 diapositivas. Yo estoy intentando, ¿listo? Y resulta que a otro compañero en el siguiente punto, no lo sé, el color, le salieron 2 diapositivas, ya van 5. Y si así vamos, entonces hay un cúmulo de diapositivas, pero en algún momento les va a tocar sintetizar. Para poder Yo no sé, creo que es, se me fue la fecha de lo que aparece aquí. No sé si es como el jueves, si no estoy mal. En la plataforma está. Regálame un segundito, ya les doy la palabra ya. Yo mediante el trabajo para presentar, está para el próximo jueves 17. ¿Me faltan varias más explicaciones? Sí, señor. Sin embargo, y queremos ir adelantando, lo que vamos a exponer es literalmente lo que está en la plataforma publicado. Es decir, ayer vimos la forma, hoy vamos a terminar la forma, vamos a trabajar hoy también forma y espacio, creo que es la siguiente diapositiva. Luego hay otra que es, creo que circulación, si no estoy mal. Entonces, esa temática es la que vamos a utilizar para esa presentación o para esa exposición. ¿Listo? Entonces, y de igual manera, todo lo que estamos haciendo está basado en los primeros capítulos del libro de Chin. Podemos seguir revisando por nuestra cuenta los capítulos más sucesivos del libro de Chin y eso empecemos a aplicarlo a nuestro proyecto. ¿Listo? Porque al final, lo que yo les voy a comentar este fin de semana va a estar relacionado a eso. Te digo, es que van tantas diapositivas de los aspectos formales, tantas diapositivas de los aspectos espaciales, tantas diapositivas en circulación, etcétera, etcétera. Y al final está el número específico de diapositivas. ¿Listo? Entonces, tengamos ese detallito muy en cuenta. No se limiten en el análisis.
Si ahorita le salen 200 diapositivas, no pasa nada. Al final nos tocará sintetizar, sí. Pero no se cierren con eso, porque a veces las ideas que estamos planteando nos van a servir para exponer. ¿Vale? Ya un segundito por aquí, teníamos una pregunta y ya seguimos con la clase. O sea, digamos, la presentación en las diapositivas es un cúmulo que nosotros vamos a ir llevando de acuerdo con una sola presentación para realizar el tercer corte. No, a ver, la actividad de la presentación de primer corte, que es la semana entrante, ¿listo? Es poder aplicar esta temática que estamos estudiando, lo de ayer, lo de hoy, lo que veremos el martes y el miércoles de pronto, ¿listo? En el proyecto que ustedes están manejando. Entonces, ¿listo? Que de los aspectos formales pudimos identificar tales cosas, que de los aspectos espaciales identificamos tales cosas, que de la circulación identificamos tales cosas. Y eso es lo que vamos a compartir con el resto de los compañeros. ¿Listo? Cuando terminemos esta exposición, hasta aquí termina la nota de primer corte, estoy seguro que me quedará de pronto a lo mejor una sesión para otro elemento adicional de lo que es el libro de sí, básicamente, pero hasta donde lleguemos al momento de la evaluación, hasta ahí vamos a realizar la redundancia, la evaluación del contenido. ¿Sí o no? Ajá. Yo me refería que tenemos todos los conceptos con todos los valores hasta el primer corte. Sí, señor. Como nosotros, en este caso, nosotros elegimos una descripción un poco, pues, que complementa como todo ese cúmulo de primer y segundo corte se puede hacer en una sola presentación. No, porque para el segundo corte va a ser otro. Porque, exactamente, porque el segundo corte es otra actividad. Y el segundo corte es en función a lo que ya hemos aprendido de manera principalmente teórica, empezar a crear composiciones bidimensionales con ciertos criterios que yo les voy a facilitar. Composiciones que sean lineales, radiales, agrupadas, que tengan círculos cuadrados, etcétera. Y ustedes van a ir en ese corte a presentar las composiciones. Y el último corte es llevar una composición al 3D. Damos segundos rápidamente y seguimos allá. Y no nos podemos pensar porque se nos pueden hablar algo muy puntual. No se vayan a extender ni en la vida del arquitecto. Lo que pasa es que cuando tenía 15 años se enamoró de una muchacha que vivía en el frente. No. Hablen cuando estén narrando algo del arquitecto, en el caso que lo vayan a decir, de pronto cuando nació, cuando murió, el lugar que nació, un par de obras emblemáticas, es decir, algo relacionado con su vida como arquitecto. No nos interesa mucho si él le gustaba jugar pelotas en la calle, de pronto no nos interesa mucho cuántas novias o cuántos novios tuvo en la adolescencia, son de pronto, aunque son aspectos biográficos, para lo que estamos exponiendo puede que no tenga mucha importancia. ¿Listo? Rápidamente por allá y seguimos aquí y se vamos. No. ¿Listo? Hasta ahí llegamos, primer corte. Ya lo otro es producción de cada equipo. ¿Vale? Por eso les comentaba, el instructivo, digamos, yo lo tengo casi armado, tengo unos detallitos por ajustar. Yo doy la fecha límite el lunes, pero no creo que sea el lunes, posiblemente yo lo haga el sábado. Lo haga el sábado en el transcurso de la tardecita o tardecita noche. Se lo paso y ahí de pronto tienen los que les gusta trabajar de noche el sábado, el domingo y el lunes. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a tener, ¿vale? Para que vayamos teniendo esa orientación y nuestra mente va diciendo, listo, ya ven por dónde vamos a ir caminando. No se lo muestro porque yo no sé qué pasó en la plataforma, se borraron unos recursos y entre ellos estaba el instructivo del último taller de diseño. Y no creo que lo tenga por ahí. Regálame un segundo. Si lo tengo, le muestro algo para que tengamos una cierta idea, pero el definitivo va a ser el que le pasemos el fin de semana. Este fin de semana usted nos envía un documento,
en donde nos va a explicar la temática de qué es lo que se va a hacer. Las directrices de cómo van a presentar el análisis. Exacto. Ok, aquí creo que hay uno. No va a ser exactamente igual a este, pero les puede servir de orientación también, ¿vale? Permítanme un segundo. Ok, siempre hay una parte inicial, unas instrucciones. En este caso, ellos decidieron que querían hacerlo de manera física, entonces por ello ellos tienen unas medidas específicas para el póster que iban a presentar. En el caso de nosotros, como yo por lo menos propuse de manera digital, pues simplemente una presentación. Si hay equipos que quieran traer también algo adicional, como decíamos allá atrás, algo más tangible, algo para mostrar, alguna fotografía que quieran adicionar. Hubo un curso que hizo una pequeña maquetita muy conceptual del proyecto, que intentó utilizarla para su exposición. Todo eso es válido, ¿listo? Eso siempre queda a libertad de cada equipo. Entonces aquí aparece, pues aparecían ciertas indicaciones previas para su póster, pero luego venía la estructuración. Obviamente, este no tiene lo que iría en cada diapositiva, porque ellos no hicieron diapositivas, sino un póster completo. Pero hay que hablar acerca de una breve biografía del arquitecto, información muy concreta y muy puntual relacionada con el profesional que nos tocó, una información técnica de la obra, algo muy específico. La obra tiene estar por metros cuadrados, la mandó a construir la alcaldía de Bogotá en el año de 1450, etcétera, etcétera. Luego viene la información del análisis formal, los aspectos que hay que considerar, propiedades visuales de la forma, reconocibles, lo que estuvimos estudiando en la sesión de ayer, sólidos primarios identificables en la obra, si de pronto podemos extraer cubos, esferas, prismas, pirámides, elementos que pueden ser más o menos básicos, pueden ser puros o pueden ser que hayan pasado por una transformación. Eso lo va a decidir y lo va a sustentar cada equipo. Aparece apreciación de formas regulares o irregulares, transformación de la forma, lo que estuvimos viendo ayer, formas aditivas identificables, lo que vamos a trabajar en la jornada de hoy. Cualquier cosa, esto está, menos mal que ahorita tenemos internet, lo estoy grabando por Zoom y eso va a estar también en el video de la plataforma, por si acaso, ¿listo? Es decir, esto vamos a tener a disposición esta información, mientras tanto. En la parte espacial, identificación de elementos horizontales o verticales definidores de espacio, Dios mediante lo vamos a tratar en la sesión de hoy. Modalidades básicas reconocibles en las aberturas, qué efectos lumínicos generan dentro de la edificación, las relaciones espaciales reconocibles dentro del proyecto, organizaciones espaciales, ya lo dije, cómo se aprecian los elementos de la circulación. Básicamente esos son como que los dos grandes bloques de gran contenido que debe llevar la presentación. Ya después al final, alguna lámina adicional como referencias bibliográficas. Porfa, no se les olvide nunca anotar de dónde estamos extrayendo la información. Si es de la revista que se llama Arquitectura Viva, saber cuál es el número de la revista. Si se consigue por internet, copiamos el link. Si utilizamos las páginas de la agencia La Belle, anotamos las páginas. Si hubo una persona que está escribiendo un artículo, agarremos y tomemos esa información, porque para eso, no recuerdo si ustedes ya lo han visto, pero hay una materia de metodología de la investigación, no recuerdo en qué semestre se ve, donde el uso de normas APA es casi que más importante que la ley, literalmente hablando. Entonces, acostumbrémonos en todos los trabajos que ustedes tengan que hacer, siempre si tenemos información, ¿listo? Porque hay muchas cosas que no salen de nuestra cabeza, salen de la cabeza de otra persona y no le podemos quitar el derecho de autor de que no sabe. ¿Esto? ¿Más arriba? ¿Más arriba? Ok. ¿Cuáles lo van a tener en la grabación? No se preocupen. Este video, que es la grabación de la clase, como lo hemos hecho en las anteriores, esto va a estar en la plataforma y ustedes lo van a poder consultar
todas las veces que sea necesario. ¿Eso ya está en la plataforma? No. Lo sube, lo sube. Si de pronto yo no tengo energía, lo tengo. Pero tenemos algo así, ¿qué es eso? ¿Listo? Ok. Adicionalmente van a encontrar una información como unos tips de interés para la presentación, que si estar pendiente de las tildes, no sobrecargar las láminas de puro texto, balancear texto con gráficos, utilizar colores que sean apropiados para que el resto de los compañeros, incluyendo el profe, que vamos a ser los espectadores, no nos vaya a cansar la vista, que haya un buen contraste del fondo con las letras, todo ese tipo de cositas, tengámoslo en cuenta con estas orientaciones que van a estar acá. ¿Listo? Luego va a aparecer los aspectos que vamos a evaluar, cuántos puntos le vamos a asignar a cada uno, porque en función a eso vamos a tener la calificación en la plataforma. ¿Listo? Entonces, esta información ya completamente actualizada, yo se la pasaré mediante el día de mañana. ¿Listo? Para que estemos mucho más claros y podamos caminar con mejor pie. ¿Vale? Preguntas rápidas adicionales. ¿No? Continuamos entonces. ¿Vamos más claros? Sí, por ahí una pregunta rápida. Yo podemos decir que el jueves se va a exponer y los equipos que no alcancen para el viernes. No, no lo vamos a exponer. Seguro que todos alcanzamos bien. Porque hay poco, como les dije el primer día, vamos a cronometrar. Literalmente. En el instructivo estará el tiempo para cada persona, incluyendo, lo hice en un curso, el cronograma exacto de cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, incluyendo la ronda de preguntas. ¿Listo? Y literalmente tenemos que cumplirlo porque si no, no nos va a rendir el tiempo y el último equipo se va a ver afectado y el último equipo va a sacar cero. Y no queremos que eso ocurra. ¿Listo? Tenemos que ser lo más justo, lo más equitativo para todos y como nuestro curso es tan corto, no podemos, o por lo menos mi persona, no me gusta extender 2 días para hacer las exposiciones. Sí, va a ser al azar, sí señor. O si no, arrancamos por el 1 y después el 2 y después al azar para que no sea tan así. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a finalizar la temática de ayer que estaba relacionada con las formas y hoy vamos a trabajar lo que se llaman como formas aditivas. Dice por acá, para que 2 formas se agrupen conjuntamente, caben las siguientes posibilidades fundamentales. Esto que tenemos ahorita en pantalla es como algo más que se le va incorporando a los criterios de diseño que nosotros vamos a empezar a aplicar cada vez que tengamos que crear un proyecto. Es decir, cada vez que un profesor les diga, es que vamos a diseñar en este curso una biblioteca para el sector de SUBA. ¿Listo? Entonces, nosotros, dentro de lo que es la idea que vayamos a crear del proyecto, tenemos que darle sentido, tenemos que darle un buen énfasis, tenemos que darle intención al proyecto y las intencionalidades se dan con esto y con características que más adelante vamos a trabajar. Tenemos entonces formas posibles de empezar a conectar las figuras, ya sea elementos planos o ya sean elementos tridimensionales. Tenemos la primera, que es la tensión espacial. La tensión espacial básicamente es como un grado de proximidad que puedan tener 2 figuras o 2 cuerpos y que para nosotros nos da una sensación que esos elementos parece que se estuviesen juntando. Me explico. Orlando, tengan una mente un poco más, por favor. Van a hacer nuestro modelo. Nos colocamos uno por aquí y el otro por acá. ¿Listo? Imaginemos que ellos dos son una forma, la forma A y la forma B. ¿Listo? Son casi varios. ¿Vale? Cuando hablamos de tensión espacial, permítanme un segundito. Cuando hablamos de tensión espacial es cuando
dos cuerpos, dos figuras o dos volúmenes tienen tal grado de cercanía sin tocarse que da la sensación que en algún momento parece que se estuviesen conectando, que se vayan a pegar uno con el otro. Es decir, como si en algún momento estos dos cuerpos tuvieran alguna especie de magnetismo que empiezan a acercarse, pero obviamente no va a pasar, porque estamos trabajando con esta primera forma aditiva, que es la tensión espacial. Ojo, tensión espacial no es esto, colócate por favor en la pared, y tú por favor colócate aquí en el. ¿Listo? Observemos que en esta situación, la separación que tienen los dos cuerpos, las dos personas, los dos volúmenes o las dos figuras, es tanta que para nuestra vista no podemos decir que estos dos parece que se estuvieran casi que pegándose uno con el otro, porque hay demasiado espacio entre una figura y la otra. Entonces, cuando hablamos literalmente, listo, muchísimas gracias. Cuando hablamos de la tensión espacial, es porque visualmente nuestra vista empieza a percibir como si ellos pareciera que se fueran a pegar, pero obviamente no se están pegando. ¿Listo? Esa proximidad no puede estar pegada porque ya sería otro tipo de forma aditiva y tampoco pueden estar muy separadas porque entonces no se cumple la tensión espacial. Sí, señor. No, pueden ser características diferentes. Pues en este caso hay dos cuadrados, o dos o tres cubos. Pero puede ser un cubo con una esfera, un círculo con un triángulo, no pasa nada, ¿listo? Pueden ser combinaciones de figuras. En un plano se puede hablar, por ejemplo, de tensión espacial, una división de un hot, cuando Podríamos verlo en una vista superior a ver si, dependiendo de la perspectiva que estamos, ¿listo? Porque si nosotros en esa vista superior logramos por lo menos percibir que el espacio de la derecha con el de la izquierda parece que estuviesen en cierta forma conectados, entonces empieza a aparecer la tensión espacial. ¿Listo? Sería como una especie como de magnetismo, podríamos llamar. ¿Listo? Como si de pronto una persona hubiese sido el imán y la otra persona hubiese sido un metal. Entonces, aunque estamos en el piso, parece que de cierta forma se puedan a pegar, pero no lo van a hacer. ¿Listo? Más o menos puede ser una forma de ir comprendiendo eso. La siguiente forma aditiva es un contacto arista con arista, en el caso que estemos hablando de manera tridimensional. En la vista bidimensional hablamos entonces de vértice con vértice. Es decir, el vértice derecho de la figura de la izquierda empieza a tocarse con el vértice izquierdo de la figura que tiene al lado. En este caso, la conexión que estamos haciendo es literalmente como punta con punta. Cuando estamos trabajando de manera bidimensional, es vértice con vértice, como lo decíamos acá, y cuando tenemos elementos tridimensionales es porque una arista se está pegando con la otra arista de la figura. Vamos a poner un ejemplo de como una escalera. Como una escalera. Los escalones según Pues es que bueno, la misma perspectiva, como lo veamos que por lo menos la escalera casi siempre como un solo vaciado. esquina con esquina. Sí, o si son de pronto elementos visualmente diferentes, podría ser. Porque si hacen un vaciado completo, pues es un poco más complejo empezar a identificar. Pero si de pronto la huella es de madera y la contrahuella es de vidrio, no lo sé, estoy inventando mi diccionario, a lo mejor, y analizamos solamente la escalera, pues entonces pudiésemos utilizar este tipo de conexión. Sin embargo, casi siempre utilizamos estas formas aditivas es para trabajar los espacios como tal. Es decir, cómo podemos ir relacionando un elemento con el otro. No tanto a detalle como un espacio interno, como un detalle específico interno, sino más que todo como una unidad dentro de un proyecto. Tenemos el otro tipo de forma aditiva, que es el contacto cara con cara, si estamos hablando de elementos tridimensionales, o contacto de lado con lado, si estamos hablando de elementos bidimensionales. Es decir, permítame un momentico tu libreta y permítame tu libreta.
Ahorita, cuando estábamos hablando del contacto arista con arista o vértice con vértice, las figuras estaban así. Tenían un punto en común entre ellas dos. Ahora, cuando estamos hablando de la siguiente, un contacto cara a cara, si es algo tridimensional, sería algo así. Pero si estamos hablando de figuras bidimensionales, porque los elementos son distintos, entonces estamos hablando de contactos lados con lados. Es decir, el lado que tiene esta figura se está conectando con el lado que tiene esta otra figura. Y es cuando generamos otro tipo de forma aditiva. Muchísimas gracias. Por último, tenemos la última forma aditiva es de volúmenes maclados. Estos volúmenes maclados es básicamente que dos elementos se están fusionando o se están penetrando uno con el otro. ¿Listo? Si son elementos tridimensionales, se conocerá como volúmenes maclados. Si son figuras planas, entonces serán figuras macladas. Es decir, la condición que cumple es que hay una parte de esta superficie que se conecta con la superficie de la figura que tiene al lado. ¿Listo? Hasta ahorita, en función a esta pequeña descripción, ¿alguna pregunta para usted? Vamos ahorita, ¿bien? Listo. Intentemos aplicar eso en lo siguiente. Aquí literalmente yo improvisé una pequeña composición bidimensional. ¿Cómo se le explica? Una pequeña composición bidimensional con cuadrados. Para no colocarle números, lo que hice fue simplemente ponerle color e empezar a distinguir uno con la otra. Empecemos, por favor, a identificar esas formas aditivas dentro de la composición que tenemos acá. Obviamente hay que llamar cada cuadrado por su nombre. El cuadrado rojo, el cuadrado naranja, el amarillo, el verde claro, el verde oscuro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Analicemos y comencemos, por favor. ¿Qué tipo de contactos o de relaciones de las que acabamos de ahorita estudiar podemos empezar a identificar acá? Cara con cara, el verde, El azul, el morado de arriba. Vamos a aumentarle la transparencia un momento, ya, para que se vea con más claridad. ¿Listo? Un momentito. Vamos a... El que está señalando con el azul es más claro. ¿Se ve mejor la transparencia? Sí, un poquito mejor. ¿Listo? Ahora sí. Por ejemplo, si damos con este cuadrado azul con el cuadrado morado, son figuras más claras. Muy bien. El cuadrado azul con el lila o el rosado. Arista, pero si estamos viéndolo desde el punto de vista bidimensional, que es esto, sería vértice con vértice. ¿Listo? Porque son figuras planas en este caso. Muy bien. Ahí también podemos sumar el verde de abajo. Este con cuatro. Con el azul. Por lo menos estos dos, ¿qué tipo de relación tienen? Lo mismo ahí está. En este caso, ojo, figuras planas, vértice de esta figura verde con el vértice de esta figura azul, ¿cierto? Si eso estuviese entre D, a lo mejor funcionaría. Pero por los momentos todo es bidimensional. En lo bidimensional tenemos lados, vértices, de pronto centro de la figura. ¿Listo? Principalmente esos elementos. Ahí vemos que cada tridimensional es el que cada decir el verde con el amarillo. Entre el verde y el amarillo, ¿qué tipo de contacto tenemos? ¿Qué elemento de la figura verde se está tocando con el elemento de la figura amarilla? ¿El vértice de cuál figura? ¿Cuál de los cuatro vértices? ¿Cuál? Izquierdo, El izquierdo. ¿Listo?
¿Listo? El vértice izquierdo de la figura verde, ¿con qué se está conectando? En este caso es el lado. Con el lado derecho del cuadrado amarillo. ¿Listo? Ahí existe un contacto. Muy bien. Entre el amarillo y el naranja, lado con lado, si fuese elemento tridimensional, si estamos en 2D, lado con lado. ¿Listo? Muy bien. Entre el naranja y el verde brillante. Tensiones faciales. Porque hay una línea negra. No, yo creo que fue mi equivocación. Fue bueno haberlo dicho, que esto dice, profe, que eso es tensión espacial. Ahí yo coloco una interrogación. ¿Será tensión espacial? Es decir, hay tal grado de separación que nuestra vista puede decir, primero, si se aprecian completamente separados. Posiblemente los que están allá atrás digan, profe, que yo creo que de atrás este está pegado con este. ¿Listo? Creo que desde atrás, este pequeño espaciecito que yo cometí un error en PowerPoint, que no me salió bien, ¿listo? Pero sirvió de ejemplo, eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, en este caso, no pudiésemos hablar de tensión espacial. Hablaríamos de tensión espacial si de pronto esto está en esta posición. Ahora sí, entre el cuadrado verde brillante y el naranja hay cierto grado de proximidad que nosotros pudiésemos decir, vamos a ver si permite esto rayar. Pluma, ¿listo? Como si aquí en este espacio hubiese cierto grado de electromagnetismo o de energía que en algún momento parece que se pueden apegar, pero no se pegan. ¿Listo? Aquí sí pudiésemos hablar de tensión espacial. Sí, señor. Al tener las dos líneas oblicuas entre el cuadrado verde y el cuadrado rojo, entonces ¿qué pasa exactamente el cuadrado azul? Esos dos puntos en esa diagonal alcanzarían a generar a explicarse como otra forma de tensión. Si de pronto este no está, creo que puede ser más sencillo identificar la tensión espacial. Es decir, vamos a cancelar esto. Si de pronto este lo quitamos, creo que la tensión espacial se ve todavía con mayoría. Pero así estuviera también. Si analizamos entonces solamente estas dos, pudiésemos decir que hay cierta tensión entre ellos dos. Pero como había un tercer elemento acá, obviamente todo forma parte de la composición. A lo mejor para la vista del observador no llame tanto la atención la posible tensión espacial que pueda haber por acá. ¿Listo? Todo siempre va a depender del juego en cómo nosotros hacemos cada proyecto, cada composición y la intención que le queremos dar. Pero ya tenía una pregunta. Cuando yo hago el análisis de tensión espacial entre dos cuadrados, ¿es correcto afirmar o hago exponerlo en unas medidas importantes o simplemente hablo de colores? Por ejemplo, yo digo, entre el verde y el naranja hay una tensión espacial de 5 centímetros o simplemente hay tensión espacial y ya. Simplemente tensión espacial. Sí, señor. Normalmente no cuantificamos ni medimos la tensión espacial. ¿Listo? Porque a lo mejor si estamos, no lo sé, como en una vista muy lejana, la percepción de distancia a lo mejor es un poco más compleja. Entonces, solamente lo hacemos desde el punto de vista visual y decimos entre la figura verde y la figura naranja, podemos decir que hay tensión espacial, hay cierto grado de proximidad, las figuras parece que se puedan apegar en algún momento, pero no se pegan. Entonces, no hace falta como indicar la medida. Y el volumen mapeado, cualquiera de las dos opciones, en cuanto están fusionados o superpuestos en las dos, se llama volumen mapeado. Volúmenes si son 3D, figuras si son 2D. Sí. Ojo, en las figuras macladas o en los volúmenes maclados, incluye, vamos a decirlo así, el grado de penetración que tengan uno con el otro. Me explico. Si de pronto vamos a hacer esto un momentito. Aquí, observemos lo que acabo de hacer entre el azul y el morado. Pregunto,
consideraríamos que existe ese criterio de figuras más claras. O más bien parece que fuera una unión vértice con vértice como mal hecho. Podría ser la segunda más bien. No puedo decir que desde el momento en que estén unidas o ¿sí? Ya no se llama así. O sea, por ejemplo, no importa la distancia o no importa. No importa la distancia. Lo que importa es, vamos a decir, el grado de concentración que nosotros podemos percibir de lo que tenemos ahí. Observemos que literalmente esta figura se está conectando, se está fusionando con esta. Pero el grado o la intencionalidad que le estoy dando es prácticamente tan pequeña o tan mínima que parece que no fuese figura más clara, sino más bien contacto de vértice con vértice. No se confundiría con la disposición, porque para el matlab es más fácil entenderlo desde la tridimensionalidad. No, de la bidimensionalidad. Pero digamos ahí, en ese caso, como un desarrollo sobre el otro, no tendrían que tenerlo como el mismo color para decir que está marcado. No, no hace falta. Acuérdense que esto, digamos, empieza a formar parte de como las primeras ideas que a lo mejor nosotros empezamos a aprender de un proyecto, pero que a lo mejor llegará un punto de nuestro trabajo o de un proyecto que estemos haciendo, donde al final el resultado que tengamos sea solamente esto que está acá. ¿Listo? Entonces, a lo mejor ese va a ser el resultado final, pero en cuanto a la composición y el proceso por donde ha pasado esa composición, podemos empezar a extraer que eso al principio fueron figuras más claras, luego pasaron a ser volúmenes más claros cuando lo hice en 3D, pero al final eso va a conformar, podría ser la vista en planta de verificación. Lo que mandaron una imagen. Ajá, a ver. Ok. Listo. Lo que tenemos aquí en el grupo, ¿cómo lo pudiésemos interpretar? En cuanto a volumetría nomás. Solamente en cuanto a volumetría. Es decir, hay una verificación, ¿cierto? Pero veo, decían que se lo pasan por el grupo ahí, ¿listo? Pero hay como ciertos volúmenes o que están sobresaliendo o que de pronto parece que estuviesen entrando. No veo con mucho detalle, pero entonces, ¿cómo pudiésemos entenderlo ahorita, tomando en consideración estos puntos que acabamos de estudiar? Podrían ser volúmenes más claros, es decir, hay un volumen principal, un volumen puro, y perdón, empieza a fusionarse con otro volumen que a lo mejor sea otro espacio distinto, pero que al final eso va a formar parte de la composición completa que tenga la verificación. ¿Listo? En cuanto a los análisis, ocurre mucho lo siguiente. En muchos casos, a veces el punto de vista de cada equipo, de cada persona, influye en el resultado de dicho análisis. Lo importante es poder siempre sustentar de manera correcta lo que estamos diciendo. Es como si fuera un juicio, ¿listo? Y es que están condenando a una persona porque cometió un crimen. Pero si de pronto el abogado que está defendiendo al criminal es una persona con muchísima experiencia y empieza a presentar argumentos a favor del criminal, aunque esa persona haya cometido el delito, lo más seguro es que lo deje libre. ¿Por qué? Porque hay ciertos argumentos que están sustentando la inocencia de la persona. Lo mismo pasa en los análisis. Yo no puedo decir, es que hay tensión entre el verde y el naranja, pero no sé. Yo creo que hay, pero no sé por qué hay. No podemos tener ese tipo de análisis o de respuesta. Tenemos que siempre argumentar con algo sólido el por qué nosotros estamos observando tal cosa en un proyecto determinado. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos? Bien. Preguntas, inquietudes, vamos claro, por aquí tenía una pregunta. Sí, señor.
El término es más claro, por lo menos lo que propone el Francis Chin. Pero si de pronto, para tener, digamos, una expresión un poco más sencilla, podemos decir o figuras penetradas o figuras que se están utilizando una vez el término mezclado, pero a mí no me gusta el término mezclado, porque parece que al final fuera todo y no fuera nada. ¿Listo? Podemos hablar también de intersección de figuras, podría ser, o de intersección de sólidos. ¿Listo? Pero el término como tal que propone el autor es de figuras volumen. ¿Listo? Bien, sigamos entonces por acá. ¿Qué hora es? Listo. Profesor, que esta columna puede ser, digamos, a su vista que sería más claro o cara con cara. Podría ser, o a lo mejor, yo puedo decir, yo, particularmente Enrique, a lo mejor esto es un volumen en paralelepípedo, pero resulta que este paralelepípedo sufrió, vamos a ponerlo aquí, una transformación aditiva con esta columna que está acá. Yo lo estoy justificando con esto que está aquí. Y podría ser válido. ¿Listo? ¿Sí? A lo mejor aquí podría ser sustractiva porque, por ejemplo, este pedazo de muro visualmente empieza a tener mayor predominancia en comparación a lo que tiene atrás. A lo mejor pudiésemos pensar nosotros que este que está acá, donde está la puerta de madera, es el principal y los que están atrás son los secundarios. A lo mejor decimos que el volumen que estaba acá y se le pone sustracción y por eso crearon o quedó este espacio que voy tanto por allá como por allá. Ese podría ser. ¿Listo? Juan, por ejemplo, con la mano. No se puede decir, digamos, un cuadrado de Podría ser, primero, porque el volumen se siente bastante grande. Segundo, si observamos a lo mejor una vista superior de este salón de clases con lo que haya por acá, no sé qué lo haya acá afuera, si lo que está allá afuera es otro espacio, como un espacio cerrado como este, creo que cabría decir que podría ser volúmenes más largos. Pero si por el contrario, lo que está al otro lado de esto, ¿listo? Es un jardín, es el área verde de la universidad, posiblemente no. Posiblemente lo que sea es que haya pasado por algún tipo de transformación de la forma. ¿Listo? Por eso siempre hay que ver todo desde cualquier punto posible, porque a lo mejor el verlo desde un solo lado no nos puede dar una información concreta. Porque tendría que tener una nivelación de este muro de la ¿Cómo así? ya sería el espacio. O sea, este ya sería el espacio de la nivelación de Pero sin embargo, este no tiene el mismo nivel de. Este está como más hacia adelante. Podría ser, yo creo que sí. Por el piso, sí, yo creo que sí, por la baldosa. La baldosa está derechita, yo creo que sí. Entonces, a lo mejor, si esto lo analizamos o desde arriba o desde afuera o desde un punto de vista tridimensional, a lo mejor podemos decir que esto fue un volumen puro y más bien los que están afuera pasaron por una adición al volumen principal. A lo mejor fue así. ¿Listo? Observemos que a través de ese otro análisis pudimos llegar a otra conclusión que fue distinta a la que acabamos de hacer la hace un instante. Bien, por eso es siempre, cada vez que ustedes tengan un proyecto o algo específico, es deseable que ustedes puedan darle la mayor cantidad de recorrido posible para tener cada vez mejor sustento al momento de analizar algo en particular. Seguimos con la forma, vamos a intentar darle un poquito más rápido. Tenemos las tipologías formales. Estas tipologías formales es básicamente posibilidades en cómo nosotros pudiésemos ir organizando o estructurando formas en una composición para que el resultado de dicha composición empiece a tener un criterio específico. Aquí aparecen 5 tipos de agrupaciones formales. La primera aparece con el nombre de formas centralizadas. Cuando hablamos de forma centralizada, básicamente es que hay un elemento que suele estar en el centro de la composición que representa o que tiene, mejor dicho, el mayor grado de importancia y que los demás elementos que conforman el resto de la composición lo que hacen es acentuarle la importancia a lo que está en el centro.
Cuando en una composición, este elemento central es el que visualmente y perceptivamente tiene la mayor importancia y todo lo demás parece apuntar hacia ese elemento central, pudiésemos entonces decir que estamos ante una estructuración de una forma centralizada, porque la mayor importancia está en el centro de dicha composición. A veces este énfasis lo podemos hacer por un cambio de tamaño, porque a lo mejor tiene una proporción diferente a lo que tiene el resto de la composición, porque a lo mejor tiene una orientación diferente, a lo mejor todo lo que tengo alrededor está en una posición ortogonal, pero resulta que en el centro le doy un giro 45. Visualmente empiezo a acentuar una importancia específica o una jerarquía específica a ese elemento central y empiezo a ir estructurando una composición de forma centralizada. El elemento central puede ser cualquiera que sea parte de la obra arquitectónica. Ejemplo, un árbol grandísimo. ¿Puede ser o no tiene que ser elementos? Podría ser, porque a veces el elemento natural, cuando el diseñador, el arquitecto, decide incorporar eso dentro del proyecto, empieza a representar el elemento principal. A veces, creo que me pasó en un par de oportunidades, no recuerdo en dónde, en la que había un árbol que tenía no sé cuántos años de vida y que ya había sido nombrado como una especie de patrimonio natural de la población o del pueblo o algo así, pero resulta que querían hacer ahí un proyecto. Entonces, intentaron mantener la importancia que tenía el árbol y lo que hicieron fue empezar a estructurar el resto de la construcción alrededor de ese árbol y lo que hicieron fue enaltecer la importancia de ese elemento natural. Eso es válido y estaría considerado como una forma centralizada. Luego tenemos la siguiente, formas lineales. Básicamente, una estructuración bajo forma lineal es cuando existe repetición de un elemento y esta linealidad puede ser algo recto, puede ser curvo o puede tener otro tipo de silueta. El ejemplo más sencillo, cuando nosotros tenemos los pupitres y llegamos a las 6 de la tarde y los observamos todos que están acá, ordenaditos uno detrás de otro, ¿cierto? Perdón, tenemos acá una forma lineal o una agrupación de, en este caso, pupitres de forma lineal. Casualmente, la línea es recta, porque está uno debajo del otro. O cuando estamos en la escuela y decía la maestra, vamos a hacer una columna porque vamos a empezar a jugar tal cosa. Y todos salíamos corriendo y nos colocamos uno detrás de otro. Entonces, estamos ante la forma lineal que nos ayuda también a ir organizando y agrupando formas o espacios. ¿Cree que es igual a la No, no necesariamente. Con que nosotros podamos percibir la linealidad es suficiente. Esto puede ser de pronto que tenga un pupitre, después tenga la maleta, después tenga una libreta, pero cuando empiezo a percibirlos todos en conjunto, puedo decir, yo creo que se aprecia una linealidad. ¿Cómo dices? ¿Como un tren? Como un tren. Podría ser. No es un buen ejemplo, pero vamos a... ¿Listo? ¿Listo? Vamos a poner una figura. ¿Listo? Para que no se nos vaya. Sí, hay muchas que ya están lejos y a lo mejor no se aprecian. Si a lo mejor vemos un plano o una vista satelital, ojo, y las estaciones son fácilmente diferenciables, que pues, para mí de arriba no lo son, porque a veces yo me pongo a meter en el Google Maps y lo intento buscar una estación y desde el aire pues no lo logro ver. ¿Listo? No hay algo arriba que a lo mejor visualmente nos pueda conectar la estación calle 39 con la 34, con la 26, con la 22, con la 19 hasta llegar a la final. ¿Listo? Entonces, a lo mejor pudiésemos hablarlo, algo bastante sencillo, los postes de luz que encontramos en la calle. Hay una repetición de esos elementos lineales, que son los postes de luz. Ellos, a lo largo de lo que es ese andén, esa acera, están organizados bajo una forma lineal. Carlos, ¿tenías alguna pregunta? Y que estemos observando, van a influir. Sí, señor.
Pues a veces si estamos muy cerca, a lo mejor no podemos empezar a percibir eso. Pero si empezamos a verlo un poco más de lejos, es más fácil empezar a captar esa idea o esa forma de agrupamiento de elementos. ¿Listo? Tenemos la siguiente, las formas radiales. En el caso de las formas radiales, casi siempre hay un elemento central, pero el elemento central ya no tiene la importancia. El elemento central lo que hace es ayudarme como a distribuirme a las posibles alas que pueda tener dicha composición. En el caso de la centralizada, la importancia estaba aquí. En el caso de lo radial, no, porque lo radial lo que hace es llegar a un punto y a partir de ahí me puedo repartir a otras partes. Eso es lo que lo hace como una característica radial. Ya les mostré una fotografía que parece bien para eso. Podría ser un punto de ubicación, podría ser a veces en las edificaciones como un punto de distribución para llegar a otros espacios. Por ejemplo, habría que haber una vista superior, una vista en planta de aquí de la sede número 2, pero la cafetería, según su perspectiva, de pronto yo voy a dar alguna apreciación, según su perspectiva, la cafetería, de pronto, ¿con cuál de estos dos tipos de formas pudiésemos asociarlo más? Depende de la hora. ¿Depende? La hora. Depende de la hora. Sí, porque ya a las 8 sería. Ah, la hora. Si es una hora de receso, a lo mejor se convierte en una organización centralizada o el espacio se vuelve con una importancia centralizada porque vamos todos a comer. Pero cuando nosotros llegamos, o normalmente cuando vamos a buscar un salón, llegamos al espacio de la cafetería a ver dónde está el 110, a ver dónde está el 213, a ver dónde está, ya sé para dónde voy a ir. Y puede ayudarnos también como elemento para distribuirnos a otras partes de, en este caso, de la edificación. Podría ser, digamos, como la iluminación, digamos, las condiciones varias, digamos, desde la publicidad, Sí, pudiésemos hablar en el caso que traigamos la iluminación. Está por la parte central, de donde se surte de energía una edificación, y a partir de ahí empezamos a llevar la ramas de corriente al salón, al laboratorio, a la cafetería, a las oficinas. Si de pronto le pasa algo a ese punto que me sirve de distribución, a lo mejor todo lo demás deja de tener luz. ¿Listo? Tenemos la siguiente, unas formas agrupadas. En el caso de las formas agrupadas no existe como que algún criterio específico. La única condición es que los elementos, a pesar de que se aprecien en algún momento un poco desordenados, dentro de ese desorden visualmente a lo mejor podemos apreciar alguna unidad. ¿Listo? Y les voy a mostrar ahorita un conjunto habitacional que yo por lo menos lo considero por lo catalogo aquí dentro de las formas agrupadas para que podamos ver un poco más tangible ese tipo de ejemplos. Y por último tenemos las formas en trama. Básicamente la forma en trama es como si fuese unas vías de un pueblito colonial, que básicamente son las calles y son las avenidas, y el cruce de las calles con las avenidas empiezan a generar las manzanas. En la manzana principal está la plaza, con la gobernación, con la enfermería, con etcétera, etcétera. ¿Listo? Podría ser algo como las lámparas de este salón. Estas lámparas a lo mejor pudiésemos asociarlas con formas centrales. Tenemos acá 3 columnas y tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 pilas. Da la sensación que primero esta es una forma de agrupación lineal. Aquí tenemos otra lineal. Acá tenemos otra lineal. Pero si lo ponemos de este lado, estas 3 hacen también una línea, estas también. En conjunto, ellas van a ser una organización con formas centrales. ¿Listo? Hasta ahorita vamos claro con esta información. Ya le pusimos en esto. digamos, sería correcto, entonces no es la en el caso de los vidrios de las ventanas, yo lo asociaría como organización en tramo, porque se distingue con facilidad una organización así tipo filas y columnas dentro de los medios. ¿Listo? Podría ser inclusive, hasta yo diría los vidrios de la puerta también, que no tengan el mismo tamaño, pero a lo mejor están organizados así de manera en tramo. Yo me refiero, digamos, sería correcto.
ojo, pero a lo mejor, ojo, no es importante, a lo mejor de pronto el cliente puede que no maneje muy bien la parte de la forma agrupada, es decir, que es una forma radial, es una forma centralizada. Nosotros, obviamente, lo hacemos, intentamos llevarle el tecnicismo que ya aprendimos a algo un poco más cotidiano y después decir, sí, me gustaría así como una cuadrícula y ya uno sabe a qué se está haciendo referencia. Eso me parece muy bien. ¿Listo? Aquí hay unos ejemplos muy sencillos. Es de la presentación de la sesión número 5, pero aunque esto está relacionado con la organización de los espacios, se asocia directamente con la agrupación de las formas. aquí hay un ejemplo de una organización central. Esto es en México. Esto es una terminal de transporte de autobuses y observamos que hay un elemento aquí central que empieza a distinguirse porque el tipo de cubierta tiene, por lo menos a simple vista, como dos características distintas. Primero, tiene un color diferente a lo que estamos observando acá. Y segundo, tiene otro tipo de superficie distinto a lo que estamos observando acá. Indudablemente, aquí está pasando algo distinto de lo que está pasando acá. Adicional a esto, observemos en la manera en cómo van llegando los autobuses a cada uno de los andenes o cada una de las puertas. Cuando la gente llega acá y se baja, a lo mejor lo que nuestra mente va haciendo como recorrido, de pronto sin haber conocido este terminal, es que las personas van a ir a dirigirse de pronto hacia acá. Es decir, empiezan a resaltar este punto central que está acá y a lo mejor este tipo de construcción pudiésemos decir que está dentro de la agrupación de formas centralizadas. Podría ser radial, si lo amplificamos bien en radial, si lo amplificamos bien en centralizado, todo debería ser una colocación. ¿Listo? Cuando lleguemos a los recorridos, ahí de pronto vamos a tomar la decisión completa. ¿Listo? Observemos acá una vista superior, cómo van llegando o van saliendo los autobuses. Observemos la parte central de lo que está aquí, parece que fuera donde están las taquillas, y empezamos a comprar cada uno de los boletos para ir a un destino específico. ¿Bien? Tenemos este ejemplo, esto es un hospital en Senegal. En este caso, yo lo he considerado como una organización lineal, no línea recta, sino, perdón, unas líneas curvas de algo que está pasando acá. Observemos que hay una especie de repetición de algo, todavía no sabemos qué es, pero ellos empiezan a generar una unidad entre sí. Si vemos de pronto otra fotografía, veamos entonces a qué se está haciendo referencia. Parece que fuera una especie de módulo y el módulo parece que se estuviera repitiendo tanta cantidad de veces hasta crear este tipo de composición arquitectónica. Este podría ser un ejemplo de una organización o una estructuración lineal. Algo más sencillo, una repetición mucho más básica, en este caso unas casas, como si fueran los edificios que habíamos dicho hace ratito. Podría ser interés social, cada una al lado de la otra está a la misma distancia, está al mismo nivel. Lo único que varía es el color de la vivienda, el logo. Un posible ejemplo de organización radial o de estructuración de forma a nivel radial. Esto es una prisión en Alemania. Observemos la forma que empieza a estructurar esta edificación. Hay un elemento central por acá, pero que, ojo, no hemos entrado aquí, y ahora que tampoco entramos. ¿Listo? En ese tipo de edificaciones da la sensación, es la interpretación que yo le doy. Este parece que fuera la parte de la entrada principal, lo que va a recibir al visitante o a la familia que tiene alguna persona por acá. Parece que tuviesen que llegar a un punto aquí en el medio para luego hacer ¿qué? Cuando llegamos aquí, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a distribuirnos a cada una de las salas que tiene, o a los pabellones que tiene esta casa. ¿Listo? Ojo, esa es la interpretación que le estamos dando a nosotros desde el televisor, porque no estamos ahí. ¿Listo? Y no lo hemos analizado con profundidad. Otra vista, como para poder acentuar un poco más. Creo que se aprecia en esta fotografía con un poquito más de énfasis la parte radial o el énfasis radial que tiene esta composición de volumen.
Un ejemplo de una organización agrupada. Esto es en Canadá. Este es un complejo habitacional. Observemos que parece que esto no tuviese ningún tipo de orden específico. Parece que fueran como puros volúmenes mezclados unos con los otros, pero que al final parecen tener todos una unidad. ¿Listo? Ahí es cuando vamos dando cuenta que esto podría estar más asociado con una estructuración de formas agrupadas, porque el resultado de la composición ofrece o brinda cierta unidad visual a la persona que lo está observando. ¿Listo? Creo que no había. Aquí hay un ejemplo de pronto, una organización en trama. Esto es en Villa de Ley, una vista satelital del pueblo. Observemos la estructuración de las manzanas. A lo mejor son acá las calles y las avenidas. Y esa estructuración, a modo de trama, empiezan a generar cada una de las manzanas. La manzana del medio se quedó vacía porque ahí es donde está la plaza, la gente se va a casar y le quitan el agua cuando salen del edificio. ¿Listo? Aquí se ve con un poquito más de énfasis esa estructuración en trama. ¿Listo? Eso forma parte de otra sesión. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, inquietudes, preguntas, comentarios al respecto. ¿Vamos claros hasta ahora? Sí, excelente. Listo, ya esto forma parte de otro ejercicio. ¿Cómo? ¿Listo? Bien. No, por ahora obviamente no vamos a poder profundizar en esta presentación para el día de hoy, porque ya dentro de poco nos toca cerrar la sesión, pero sí me gustaría dejar por lo menos adelantado algo para el próximo martes y otro día. Observemos que en esta nueva presentación, en esta temática del día de hoy, estamos hablando de forma y espacio. Porque forma y espacio normalmente son dos elementos que siempre van a ir de la mano en un diseño arquitectónico. Casi siempre la forma nos va a ayudar a definir el espacio en lo que nosotros vayamos a realizar como alguna propuesta arquitectónica. Básicamente, cuando estamos trabajando este tema de la forma y el espacio, decimos que existen unos elementos horizontales que nos empiezan a definir un espacio o elementos verticales que también nos empiezan a definir un espacio. Observemos un segundo acá, hasta donde nos rinde el tiempo, unos minutitos más. Tenemos ciertos elementos horizontales que empiezan para nosotros a definir un espacio, casi siempre un espacio arquitectónico. Veamos el primer caso, dice plano base. En el caso del plano base, ¿qué es lo que ocurre? Tengo una superficie completa, pero dentro de esa superficie existe una pequeña región que tiene visualmente unas características distintas a todo lo que tiene alrededor, como una demarcación. Algo mucho más sencillo. No sé si de pronto alguno de nosotros lo ha hecho, pero a veces en algunas películas puede que lo hagan. Cuando dicen, vamos a hacer un picnic. Cuando nosotros hacemos un picnic, ¿qué es lo que hacemos? O en las películas, ¿qué es lo que hacen? Tirar un mantel. ¿Dónde colocan el mantel? En una parte más plana. Dejamos el mantel en el piso. De una manera muy inconsciente, nosotros, como participantes de este picnic, sentimos que cuando estamos dentro del mantel, estamos confinados en un espacio, y cuando estamos fuera del mantel, parece que ya ahora sí nos retiramos de ese microespacio que acabamos de crear. Es decir, estamos trabajando algo a nivel del plano base, pero nosotros, a través del cambio de textura, de color de material o de todas las anteriores, estamos intentando decir, en esta porción donde está el mantel, sucede algo distinto a lo que está pasando por allá. ¿Listo? Es decir, desde el punto de vista de la percepción, nosotros, con el simple hecho de cambiar a lo mejor el material, la textura, el color, entre un elemento y otro, podemos decir, es que creo que aquí pasa algo completamente diferente. Existe otro caso cuando el plano base está elevado. Decíamos un ejemplo, creo que fue
antes de ayer cuando tomamos la analogía del ring de boxeo, ¿cierto? Decíamos, el ring de boxeo suele estar elevado del piso como una especie de plataforma o como si fuera un pedestal todo grandote. Ese pedestal grande ya nos hace a nosotros, desde el punto de vista de la percepción, sentirnos que estamos en un espacio distinto a lo que están los espectadores. Los espectadores están con otro tipo de condiciones. A lo mejor están a un nivel de piso, pero los deportistas están levantados del piso, primero para poderlos ver mejor y para que ellos sepan hasta dónde van a llegar en su deporte y que no se vayan a salir dentro de ese perímetro. Tenemos el otro caso, y ya con esto sí vamos terminando, el plano base deprimido. Es decir, ahora lo que hacemos es irnos como por debajo del suelo. Es decir, cuando se hace como alguna especie de excavación. Tengo un nivel con una cota rasante, podríamos decirlo, pero luego tengo algo que está por debajo de esa cota, pero que me genera un espacio o un microespacio con un simple cambio de alturas, pero en este caso hacia abajo. Ahí es cuando nosotros pudiésemos decir que estamos hablando ante un plano base deprimido. Y el último sería un plano predominante. Cuando hablamos de plano predominante, es básicamente si tenemos sobre nuestra cabeza alguna especie de cubierta y que eso en definitiva nos ayuda a nosotros a sentirnos confinados. Por ejemplo, imaginemos que mañana sábado en la plaza de Supercarga de Suba van a hacer una jornada de vacunación contra el COVID. Y entonces van a colocar un toldo y entonces el toldo pues tiene sus formas, pero resulta que el toldo solamente lo sostienen con las 4 esquinas. ¿Listo? Estructuralmente lo necesitas. Cuando nosotros estamos en la plazoleta y nos acercamos hacia esa edificación que puede ser un elemento temporal, apenas nosotros tenemos ese toldo sobre nuestras cabezas, ya en ese momento sentimos que estamos dentro del espacio. Entonces, en este caso lo que queremos dar a entender es que a veces con el simple hecho de tener una cubierta ya nos sentimos nosotros resguardados sin necesidad de tener las 4 paredes cercándonos el espacio. Esto que acabamos de revisar acá son las 4 posibles formas en cómo un plano o un elemento horizontal nos define a nosotros un espacio. El martes, Dios mediante, profundizaremos con algunos ejemplos que tenemos por acá. ¿Listo? Ok, mostraremos algunas fotografías. ¿No? Las escaleras en un plano elevado. Porque está a un nivel de piso rasante, levanto la edificación, normalmente la levantamos para darle un poquito más de importancia. O por lo menos cuando vamos a un anfiteatro o vamos a un concierto. Nosotros estamos de espectadores y los artistas suelen estar en un plano base elevado, primero para darle importancia, para que todas las personas lo puedan ver, para que el sonido se pueda distribuir de una mejor manera. Eso es la definición de un espacio mediante el uso del plano base. ¿Bien? Por ahorita vamos a hacer una pausa. ¿Listo? Una pausa larga de fin de semana con puente. Nos encontramos de nuevo el próximo martes a las 8 de la noche por acá. Deseo que todos tengan un buen fin de semana, que descansen, que no se olviden de los talleres y de trabajar. ¿Listo? Cuídense mucho, nos vemos en haga lo posible o lo imposible. Es que nosotros vamos a reunir porque por la mañana, yo escuchaba, vamos a hacer, como ahorita el equipo van a viajar y mañana sábado en la noche, se van domingo y lunes para que les sirva el tiempo. Exactamente. Okay. Voy a hacer, no les voy a decir sí, lo van a tener. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para entregárselo a mediodía. Sin embargo, lo que yo le acabo de contar al inicio, básicamente va a ser eso. Obviamente yo tengo que ajustarlo a presentaciones porque eso era para un podcast. Pero en cuanto a la exigencia del contenido, va a ser básicamente lo que está ahí. Sí. Dios mediante, sí señor. Hasta donde lleguemos, hasta ahí vamos a evaluar. Hasta donde lleguemos el miércoles. ¿Listo?
Se puede adelantar, sí, pero ojo, todo ese contenido está en la plataforma. Todas estas presentaciones están en la plataforma. Ustedes pueden ir adelantando y pueden ir empezando ahí sacando conclusiones de su trabajo. Eso sí lo pueden hacer. No, estoy seguro que no van a hacer todo. Básicamente es forma y espacio. Son los dos más gruesos. Forma y espacio. La forma que ya lo terminamos de ver hoy, forma como definidora de espacio, básicamente, si logramos ver organización, le metemos organización. La idea es trabajar en